El Antiguo Testamento menciona una triada: la viuda, los huérfanos y los pobres. A este grupo todos los israelitas tenían que apoyarlos. Había un deber especial para con ellos. Por eso es que para los cristianos ayudar a los pobres no es solamente una opción, sino también un deber. Y eso es lo que vamos a estudiar en la lección de esta semana. Hola a todos, les habla el pastor Esteban Díaz. Sean bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente durante esta semana para poder abrir y estudiar más acerca de este tema que tiene que ver con ayudar a los pobres. El título de la lección es "A uno de estos mis hermanos pequeños", y el versículo para memorizar se encuentra en Mateo capítulo 25 versículo 34, que dice lo siguiente: Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque hicieron lo que correspondía. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve desnudo y me cubristeis. Es interesante, pero cuando nosotros ayudamos a otros, a los más pobres, a los más necesitados, estamos haciendo lo mismo hacia el Señor. Que el Señor nos ayude en este desafío que nosotros tenemos como cristianos. Y esto es lo que vamos a repasar en la lección. Pero antes de poder ir directamente al estudio, vamos a tener una palabra de oración. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Nos amonestas, Señor. Pones inquietud en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder hacer tu obra, Señor. Para poder hacer lo que tú hiciste. Guíanos, Señor, a ser fieles mayordomos, mi Dios, buenos cristianos que hagan y sigan, Señor, tu ejemplo. Bendícenos, Señor, en este momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hablábamos de que en el Antiguo Testamento existe esta triada, ¿no? Y esto es lo que hizo también Jesús cuando inició su ministerio acá en la tierra. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Lucas, y nos vamos a ir para allá, Lucas capítulo 4, nos habla de lo primero que hizo Jesús una vez que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, ¿cierto? Después del bautismo, y ahora regresó para poder comenzar su ministerio público. Jesús tomó el rollo, fue a la sinagoga como era su costumbre y leyó el siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Isaías. Vamos a leer acá Lucas capítulo 4 y menciona lo siguiente: Jesús. Cuando Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Bueno, ¿cuál es el año agradable? El año agradable es el día, el año número 50 en el Antiguo Testamento, donde se paralizaba todo el sistema agrícola, se le eran de vuelta las tierras a aquellos que la habían vendido, y todos los israelitas se ponían en buena, ¿no? Era el año donde se celebraba el jubileo. Y acá nos está diciendo que Jesús vino a entregar el jubileo. Y Él vino, ¿cierto?, para poder devolverle aquellas cosas a las personas que por causa del pecado de este mundo las han perdido. Cuando Jesús habla acerca del reino de los cielos, habla acerca del reino de Dios. Y cuando el reino de Dios se acerca a las personas, porque esa es la predicación de Cristo, cuando el reino de Dios se acerca, todas las obras del enemigo, todas las obras del pecado son deshechas. Por eso Jesús sana a los ciegos, por eso Jesús sana a los quebrantados de corazón, ayuda a caminar a aquellos que están paralizados, porque todas esas obras del pecado, que son consecuencias de este mundo pecaminoso, quedan deshechas ante su presencia, porque ese fue su fin, ese fue su ministerio, sanar. Pero lamentablemente los discípulos y todos los israelitas estaban ciegos, todos los judíos estaban ciegos, porque solamente veían a un Mesías libertador del yugo romano, a un Mesías político, cuando no se daban cuenta de que en primer lugar
hay que sanar el corazón, hay que sanar el alma. Y una vez que uno sana, ¿cierto?, la vida espiritual, sana también aquellas dolencias que han sido consecuencias de la vida pecaminosa, que han sido consecuencias de vivir en este mundo de pecado. Jesús sanaba a las personas. Y ese fue su ministerio, poder ayudar, cumplir lo que decía el Antiguo Testamento, preocuparse de esta triada, los huérfanos, la viuda, los pobres, que nosotros tenemos a nuestro alcance. Entonces, lamentablemente, antiguamente quedar huérfano era la peor tragedia que le podía pasar a uno, porque quedaba totalmente desamparado. Cuando una mujer quedaba viuda, también quedaba totalmente desamparada, porque en ese tiempo las mujeres no trabajaban con los tiempos de ahora. El extranjero, ¿no?, que dejaba su tierra, dejaba su familia, dejaba todas las cosas y venía, ¿cierto?, a la tierra de Israel, tenía que ser ayudado, tenía que ser apoyado. Hoy en día nosotros vemos los movimientos de migración que suceden en los países. Nadie quiere dejar su tierra, nadie quiere dejar a su familia. Uno la deja por causa de su necesidad, por causa de que no la está pasando bien en el lugar en el cual se encuentra. Entonces tenemos que apoyar, tenemos que ayudar. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, porque eso es lo que hizo Cristo. Cristo se enfocó en este grupo que habla acerca de los pobres. Miren lo que dice acá la lección de escuela sabática. Los pobres generalmente eran menospreciados por funcionarios inescrupulosos como los recaudadores de impuestos, los comerciantes e incluso los propios vecinos. Se pensaba comúnmente que la pobreza era una maldición de Dios y que ellos mismos tenían la culpa de su infortunio y por lo tanto no los apoyaban, no los ayudaban. Era lamentable cómo se pensaba en el antiguo Israel y cómo se dejaba de lado este mandato que Cristo había hecho para todos sus discípulos. Era tristemente lamentable. Bueno, ¿qué nos dice acá? Pues Jesús se enfocó en ellos porque estaban siendo descuidados. Entonces Jesús hizo provisión para los pobres y nos enseñó a nosotros para poder hacer provisión para cada uno de ellos. Miren lo que dice en Levíticos capítulo 23, versículo 22. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, y este era un mandato para todos los israelitas, no segaréis hasta el último rincón de ella. No, ni las espigas, ni vas a espigar tus ciegas, dice acá. Serán para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, tu Dios. O sea, no teníamos que sacar hasta lo último, teníamos que dejar para los pobres. Y uno lo puede ver esto, por ejemplo, en la historia de Ruth. Ahí nosotros vemos que Ruth iba a espigar porque era pobre. Estaba, cierto, su suegra, que era viuda y por lo tanto estaba totalmente desamparada y estaban esperando que Vos la redimiera. Y nosotros vemos cómo Vos deja que ella y junto a otras personas más vayan y recojan las espigas, y nosotros vemos el cumplimiento de esto. ¿Por qué no se las daban? ¿Por qué no se las entregaban? Porque era para no quitarle la dignidad a las personas, para que ellas sintiesen también que estaban trabajando por su comida y la estaban yendo a buscar. No se las daban en bandeja. Tenían que ellos ir y cortar lo que quedaba, recoger lo que sobraba, porque era un trabajo también para aquellas personas, para no quitarle su dignidad. Entonces, eso ocurría, no todo era regalado. Y es importante lo que nos dice acá el texto bíblico, porque nos enseña a nosotros cómo nosotros podemos actuar. Y no solamente se señala esto, sino miren lo que sigue diciendo. Y la lección de escuela sabática también tiene otras menciones con respecto a los pobres. Dice acá, los salmos: defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo del mano de los impíos. Salmo 82, 3, 4. Otro pasaje: el que da al pobre no tendrá pobreza. Proverbios 28, 27. Proverbios 29, 14. El rey que juzga con verdad a los pobres afirma su trono para siempre. Y David dijo lo siguiente: dichoso el que se preocupa del pobre, el Señor lo liberará en el día malo. O sea, constantemente hay un llamado para poder ayudar a los pobres. Y los israelitas tenían que preocuparse de sus compañeros, tenían que preocuparse de sus hermanos, tenían que ayudar a aquellos que estaban en una situación más complicada. Jesús mismo dijo, ¿no?, que los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y es interesante lo que dijo Jesús. O sea, siempre va a haber personas con infortunio, porque vivimos en un mundo de pecado. Y tenemos que apoyar, tenemos que ayudar. Finalmente, cuando uno ayuda, cuando uno entrega,
el que se siente mejor es uno mismo, ¿no? Porque está haciendo la obra de Dios. ¿Qué nos sigue diciendo la lección con respecto a esto? La lección nos cuenta ahora de un contraste. Vamos a ver a dos ricos. En primer lugar está el joven rico y por otro lado nosotros tenemos a Zaqueo. Entonces vamos a ver la invitación que Jesús le hizo al joven rico. ¿Se acuerdan que eso está registrado en todos los evangelios? Y vamos a leer lo que se encuentra en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. Y miren lo que nos dice acá la palabra de Dios en Mateo capítulo 19. Esta es la historia del joven rico, versículo 16 en adelante. Dice así. Entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó cuáles, y Jesús le contestó: no matarás, no adulterarás. También le dijo: amarás a tu padre y a tu madre, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto. En otras partes de la Biblia dice: una cosa te hace falta. Acá dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Sigue diciendo la palabra. Al oír el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué nosotros podemos aprender de todo esto? Jesús le hizo una invitación a este joven. Este joven era sincero en su deseo. Había reconocido a Dios como bueno, es decir, si hay solamente uno bueno que es Dios, estás reconociendo que yo soy Dios. Estás viendo en mí la divinidad. Y ya sé que tú guardas los mandamientos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero hay algo que te falta para poder ser perfecto. Porque ¿qué pasaba? Jesús sabía que en el fondo de su corazón, a pesar de que él tenía el deseo de poder seguirlo, todavía se encontraba la codicia. No podía deshacerse de su Dios, que era el dinero. Y Jesús lo desafió: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme, sé uno de mis discípulos. Acá nosotros tenemos al discípulo 13. Pero el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Saben qué? Yo creo que en esta vida todos nosotros cargamos con algo. Todos nosotros tenemos, ¿cierto?, alguna inclinación a algún Dios. Tenemos dioses en este mundo. Para algunos la riqueza, para otros la lujuria, para otros, ¿cierto?, el placer. Para otros puede ser, ¿cierto?, las posesiones materiales, qué sé yo. No sé cuál será tu Dios, el afán de trabajar, ¿no? Pero todos cargamos con una mochila llena de cosas. Y para poder alcanzar el reino de Dios, tenemos que dejar todas aquellas cosas para tomar solamente una cosa que es necesaria para nuestra vida eterna, para poder alcanzar la perfección. Tenemos que despojarnos de aquello que nos está separando de Cristo. Y el joven rico no lo logró hacer, porque miraba sus cosas y miraba a Cristo, miraba sus cosas y miraba a Cristo, miraba sus cosas, pero finalmente llegó el momento donde dejó de ver a Cristo y solamente vio sus cosas. Y se fue triste, porque sus posesiones eran muchas. Jesús sabía que su Dios era el dinero. Y si estaba dispuesto a dejarlo, ninguno puede servir a dos señores. Si estaba dispuesto a hacerlo, entonces podía convertirse en uno de sus más grandes discípulos. Pero no lo logró el joven rico. Se fue triste porque no alcanzó su objetivo. La única esperanza de salvación, como menciona la lección, para este joven era dejar todo, pero se perdió. En contraste, nosotros tenemos a Zaqueo. Zaqueo también era un rico. La Biblia no nos dice de dónde sacó sus posesiones este joven rico. Quizás nació siendo rico, nació en una cuna de oro. Zaqueo, en cambio, se hizo rico porque trabajaba cobrando impuestos y muchas veces le robó a los pobres, le robó a las personas. Pero cuando se encontró con Jesús, cuando oyó acerca de Jesús, cuando supo que Jesús quería ir a su casa y Jesús le dijo: hoy cenaré en tu casa, baja de allí, Zaqueo. Cuando escuchó el llamado de Dios y escuchó las palabras de Jesús hablando en su mesa, compartiendo con él, decidió aceptar su mensaje y tomó la iniciativa. Voy a vender todo, o sea, voy a entregar la mitad de mis bienes a los pobres, y al que le he
al que le he robado le voy a devolver el doble. Qué interesante, ¿no? Porque nació de su corazón al escuchar la palabra de Dios. Jesús no le dijo: Zaqueo, tienes que dejar todas tus posesiones, Zaqueo, tienes que vender todo. No, porque ese quizás no era el problema de Zaqueo, y eso nos dice la lección de escuela sabática. El problema de joven rico era que él realmente amaba las riquezas, pero quizás Zaqueo no. Y a pesar de que fue un ladrón, a pesar de que fue un sinvergüenza, a pesar de que fue alguien que se aprovechó de las personas, él aceptó a Jesús, decidió dejar de lado su riqueza y caminar con Jesús. En cambio, el joven rico no lo hizo. Y lamentablemente se perdió por eso. Para los discípulos fue sorprendente porque en los tiempos de Jesús, ser rico, al contrario de ser pobre, porque ser pobre era una maldición, pero ser rico significaba estar cerca de Dios, tener la bendición del Señor. ¿No? Es como la teología de la prosperidad que tanto hoy en día se predica, ¿no? en muchas iglesias. Pero no era así, no es así. Por eso cuando los discípulos vieron que, oye, pero si un rico no se puede salvar, si un rico, si alguien con esas posesiones, si alguien que está siendo bendecido por Dios, ¿quién entonces va a poder salvarse? Y Jesús respondió, ¿no? Si un rico no puede entrar en el reino de Dios, Jesús mirándolo a los ojos le dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Qué tremenda lección, ¿no? Los discípulos estaban espantados, ¿no? Porque ellos decían: ya, bueno, si este joven rico no puede entrar, ¿qué nos queda a nosotros? Pero Zaqueo accedió al reino de Dios, porque Zaqueo se arrepintió, porque Zaqueo decidió caminar junto a Jesús, porque Zaqueo decidió vender la mitad de sus posesiones y entregar. Bueno, el Señor obra en el corazón de las personas. El Señor hace los cambios en las personas. Y las personas que tienen recursos tienen una responsabilidad. Es decir, ellos tienen el deber de poder también ayudar, porque las riquezas no son nuestras como lo hemos estudiado. Somos mayordomos de las posesiones que el Señor nos entrega para que podamos administrarla bien para la causa de Dios, para poder ayudar a los necesitados y ser buenos cristianos, cumplir con nuestro deber. El hecho de que nosotros tengamos este deber de ayudar a los pobres nos impele a nosotros a poder tomar la iniciativa como lo hizo Zaqueo e ir en ayuda de la sociedad y no esperar a que ellos golpeen nuestra puerta. Lamentablemente para la sociedad los pobres son los invisibles. ¿Por qué los invisibles? Porque no los podemos ver, porque cuando nosotros tomamos nuestro celular, acá no están los pobres. Cuando nosotros son invisibles, están invisibilizados, no tenemos acceso a ellos, porque cuando uno revisa sus contactos, ¿a quién tenemos nuestros contactos? A nuestros amigos, a nuestros familiares, a personas conocidas con quienes trabajamos, pero no tenemos acceso a estos invisibilizados por la sociedad. Pero para Jesús no son invisibles. Dios se preocupa de cada uno de sus hijos. Para Dios tienen el mismo valor que todas las personas, porque Cristo murió por todos. Para Dios tienen el mismo valor que cualquiera de nosotros. Todos son importantes para Dios. Los pobres mucho más, y tenemos un deber para con ellos, como nos está enseñando la palabra de Dios. Un último ejemplo para ya poder finalizar. ¿Has visto a mi siervo Job? Le dijo Dios a Satanás, no, varón perfecto, anda en mis caminos. Pero tócale sus posesiones y verás cómo no te maldice en tu boca. Y no fue así, porque Job era perfecto, caminaba con Dios. ¿Y qué hacía que Dios fuera un siervo perfecto? ¿Qué hacía de que Job caminara realmente con el Señor y se notara? ¿Dónde estaba la integridad de Job? Eso lo vemos en el capítulo 29, versículos 12 al 16 del libro de Job. Ahí nosotros notamos que realmente Job era un hombre bendecido porque él se preocupaba del menesteroso, porque él se preocupaba de las personas pobres, porque él se preocupaba de aquellos que habían sufrido alguna afrenta y estaba dispuesto siempre a ayudarlos. Vamos a leerlo. Dice acá el capítulo 29, versículos 2 al 16. Porque yo libraba al pobre, dice Job, que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que estaba a punto de perderse venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo procuraba alegría. Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo y padre para los necesitados. De la causa que no entendía, me informaba con diligencia.
Miren lo que dice acá. Job se preocupaba de esta triada y Job se preocupaba inclusive de aquellas causas que él desconocía, que nunca había escuchado. Job se preocupaba de todas las personas. Tenemos un deber en nuestra sociedad. Tenemos que ayudar. Porque cuando venga el juicio de Dios y cuando Cristo separa a los cabritos de las ovejas, Él va a decir, ¿qué hicieron? ¿A quiénes ayudaron? Porque ayudaron a uno de estos mis hermanos pequeños, entonces a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. Tenemos un deber para con la sociedad. Tenemos un deber para aquellos que padecen infortunio como iglesia. Tenemos que apoyar. Y es un llamado personal para cada uno de nosotros, para que nosotros actuemos. Hoy en día la sociedad deja esto para el Estado, ¿no? Y deja que el Estado se preocupe y haga un ministerio, ¿cierto? Y se preocupe de aquella necesitada, cuando Cristo nos dice que nosotros somos aquellos que tenemos que hacernos cargos, que es la iglesia quien tiene también que actuar y hacerse cargo. Nosotros debiésemos tener un fondo para pobres, como la iglesia los tenemos. Tenemos que ayudar en momentos de necesidad, en momentos de crisis. Tenemos que hacer un aporte. Nosotros mismos como familia debiésemos resguardar parte de nuestro presupuesto para poder ir en ayuda de aquel que necesita, para poder cumplir con el mandato del Señor, para poder predicar este evangelio, para poder seguir el ejemplo de Cristo y ser una bendición para todas las personas. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía acerca de esto? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y termino ya con esto, en el deseo de todas las gentes, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Así pintó Cristo a sus discípulos en el monte de los olivos, las escenas del gran día del juicio. Explicó que su decisión girará alrededor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y los sufrientes. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado de hacer? Tenemos que apoyar, tenemos que seguir el ministerio. Dice acá, vi que en la providencia de Dios, las viudas y los huérfanos, los ciegos, los sordos, los cojos y los afligidos, en una diversidad de formas, han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter. Para probar a su pueblo y desarrollar su carácter. Por eso tenemos que apoyar, porque están allí para que nosotros podamos hacer algo. Querido amigo, este es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer ya. Tenemos que siempre poder apoyar y hacer un compromiso con Jesús. Que Dios te bendiga, que pases una linda semana. Un abrazo grande.